en los contratos de compra-venta igual se puede impactar cláusulas penales en cualquier tipo de contrato donde algo se tenga que cumplir. Un saludo a toda Latinoamérica, a todos los países de habla hispana y a todas las personas que se encuentran probablemente en Europa, en Japón, en Estados Unidos. Mis saludos a todos ellos. Este tiempo de cuarentena que está el mundo, estamos aprovechando para desarrollar diferentes temas, educándonos, porque esto te va a preparar para que seas un inversionista teniendo mucha cultura general sobre contratos, en este caso que el día de hoy vamos a hablar. Ayer quedó corto el tiempo. He prometido que la próxima semana lo vamos a programar parte 2, la próxima semana. Hoy vamos a tener cultura general sobre los contratos. Vamos a empezar sobre el contrato de compra-venta. El contrato por excelencia, la reina de los contratos. Es el contrato más conocido, es el contrato que hace que fluyan los bienes en el mundo, es el contrato que por excelencia se transmite propiedad, y vamos a entrar a evaluar este contrato. Vamos a ver qué cláusulas o pactos se pueden realizar en un contrato de compra-venta en Latinoamérica en general. Así que resulta muy interesante y tener cultura sobre el contrato de compra-venta. Bien, vamos a hablar. Bien, en un contrato de compra-venta hay un vendedor, aquel que quiere transferir un bien, y hay un comprador que recepciona ese bien, ¿sí? Y le transfiere la propiedad. Mediante un contrato de compra-venta uno transfiere propiedad. ¿Sobre qué bienes? Sobre cualquier bien. Puede ser una casa, puede ser un reloj, puede ser un animal, puede ser cualquier bien. Cualquier bien. Uno le transfiere. ¿A cambio de qué? A cambio de un dinero. A cambio de un dinero. Entonces uno transfiere bienes a cambio de un dinero. ¿Y qué pasa si yo no le pago con dinero? Le pago con otro bien. ¿Qué sucede si él me da un departamento y yo le doy 4 vehículos, 5 carros, un camión, 2 camiones? ¿Ese sigue siendo un contrato de compra-venta? No, eso ya no es un contrato de compra-venta. Eso es un contrato de permuta. Yo te doy un bien, tú me das otro bien. Eso se llama permutar, intercambiar. Este es otro contrato que también transfieres propiedad. Yo te transfiero propiedad del camión que te estoy dando y tú me transfieres la propiedad del departamento que me estás entregando. Permutar, intercambiar, trueque, ya, como lo quieras ver. Entonces, el contrato de compra-venta, básicamente, los elementos principales de un contrato de compra-venta es los sujetos que intervienen, comprador-vendedor, el bien que vas a transferir, detallarlo específicamente, el precio que se va a pagar por ese bien, el monto que se va a pagar por ese bien, tiene que estar establecido en el contrato, y bueno, y todas las cláusulas que de algunas vamos a hablar, y las cláusulas
que se señalan en ese contrato. Hay contratos de compra-venta que requieren cierta formalidad y hay otros que no, que quedan solamente en hacer un contrato privado. ¿Sí? Y que un contrato tiene toda la validez. ¿Correcto? Entonces, y hay contratos que hay que inscribirlos por seguridad jurídica, por publicidad. Yo no voy a entrar en detalles porque esto ya pertenece a enseñar alumnos de derecho. Siempre voy a decir eso. Yo lo que quiero es simplemente transmitir cultura general. No pretendo ser una clase para enseñarles a que sean abogados. Simplemente quiero que tengan cultura general. Y entonces, hay dos contratos. Hay contratos que donde tú puedes pagar al contado, es decir, la transferencia de la propiedad se da en ese momento porque pagas al contado. Vamos a poner lo que nos interesa, un contrato, un departamento. Un departamento, celebras un contrato de compra-venta, pero requiere formalidades. No para que tengan validez, porque basta con que, a ver, pregunta número 1, en Latinoamérica o en casi todos los países latinoamericanos, ¿basta un contrato de compra-venta para yo ser dueño del departamento? Sí. Legalmente sí. ¿Un contrato privado me hace dueño de la propiedad? Sí. Porque en nuestros países, casi en todos, es consensual, basta el consentimiento. Y entonces un contrato privado sí me transfiere propiedad, sí. Pero hay que cumplir ciertos formalismos, no para que seas propietario, porque ya eres propietario desde que firmas y desde que pagas el precio, sino que hay que cumplir ciertos formalismos para tener seguridad jurídica, protección, para decirle a los demás, a los terceros, que tú eres propietario. Eso se llama publicidad registral. Y para llegar a esa publicidad registral, y para dormir tranquilos y tener seguridad de que Jorge Gil sea reconocido no solamente por el que me vende, porque el que me vende sabe que celebró un contrato conmigo, sino ser reconocido por todo el mundo, tengo que llegar a inscribir esa propiedad. Y para llegar a inscribir esa propiedad hay un procedimiento. Ese procedimiento se llama minuta, escritura pública, el notario enviar los oficios y los partes a registros públicos y el registrador inscribe y aparece en la partida registral que Jorge Gil es propietario de ese departamento que ha comprado. La pregunta del millón, cuando se inscribe, ¿es que recién Jorge Gil es propietario? No. En la compra-venta, no. A diferencia de la hipoteca que hablábamos ayer. Ayer decíamos que en la hipoteca toma existencia o tiene vida o su partida de nacimiento es desde el momento de la inscripción. ¿Recuerdan? Antes no existía nada, no había hipoteca. A diferencia de la transferencia de una propiedad inmueble, casa, terrenos, departamentos, la inscripción es una formalidad, no constituye derecho, no es que a partir de la inscripción recién Jorge Gil es propietario, no, yo soy propietario desde el momento que compré en un contrato privado. Y si no hubo contrato privado y hubo de frente minuta, como normalmente existe una minuta, cuando firmo la minuta ya soy propietario. Si ya cancelé y todo, ya soy propietario. ¿Correcto? No quiero confundir a la gente porque lo que sé que mucha gente obviamente no lo estoy confundiendo, pero quiero que se entienda. Bien, entonces, ¿para qué lo escribimos entonces ese registro? Si tú, Jorge, dice que ya somos propietarios desde antes, lo escribes para, vuelvo a repetir, para publicar a todo el mundo que Jorge Gil es propietario. Porque si yo no lo escribo, el único que sabe que soy propietario, ¿quién es? El que me ha vendido. Nada más. Y no solo eso, sino que el que me ha vendido sigue apareciendo en registros públicos como propietario. Y por tanto, él podría
venderlo todavía a un tercero incauto, porque ese tercero incauto no sabe que Jorge Gil ya le vendieron mediante compra-venta, o puede pasar algo en contra de mis intereses, que él tenga una deuda, el que me vendió, y que siga apareciendo en registros públicos, que él tiene una deuda, y resulta que le embargan por esa deuda. El juzgado ordena que a Juan Pérez, que es el que me vendió, le embarguen sus propiedades en registros públicos. Y como él sigue apareciendo como propietario, entonces va a resultar que le van a embargar una propiedad donde él ya no está en posesión, donde él ya me vendió, pero el juez no sabía ni el registrador que me habían transferido, porque yo solamente lo tuve en contrato privado y no cumplí la formalidad para inscribirlo. En conclusión, todos estamos obligados, quieras o no, a inscribir la propiedad, a inscribir mi derecho en registros públicos en lo que respecta vehículos y en lo que respecta propiedades inmuebles. Bien. Lo normal, un contrato simple, normal, es que la transferencia de propiedad se da en el momento en que firman ambas partes, y ahí en el mismo contrato dice, el vendedor transfiere la propiedad al comprador. Habrán visto esa cláusula. Eso es lo normal. Pero la pregunta del millón, ¿puedo pactar en contrario? Y acá viene ya, vamos a entrar dentro del contrato de compra-venta. ¿Puedo pactar en contrario? ¿Qué significa pactar en contrario? Que a pesar que existe el contrato de compra-venta, yo no le transfiera la propiedad, es decir, el vendedor propietario mantenga el derecho de propiedad a pesar que físicamente le da el bien. ¿Puede pasar eso? Sí. Sí, claro. Eso se llama pacto de reserva de propiedad o de dominio. Anótalo. Pacto de reserva de dominio, así se llama, pacto de reserva de dominio o pacto de reserva de propiedad. Jorge, ¿cuándo normalmente se hace ese pacto? Ese pacto normalmente se hace cuando tú das a crédito la venta de un bien. Cuando yo doy a crédito la venta de un bien, sí, ese pacto lo puedes establecer. ¿De qué bien? Cualquiera. Un vehículo a plazos para que te lo paguen en 2 años. Una refrigeradora. Un departamento. Entonces, fíjate que estás pactando contrario de la naturaleza normal de un contrato de compra-venta. Y normalmente, ¿qué estipula estas cláusulas? Esta cláusula estipula que el vendedor se reserva el derecho de propiedad y en forma automática le transfiere la propiedad cuando paga la última cuota de ese bien. Vuelvo a repetir, esta cláusula normalmente dice el vendedor se reserva el derecho de propiedad, es decir, no lo transfiere, y le transfiere en forma automática al pago de la última cuota pactada. ¿Quiere decir que antes el vendedor sigue siendo propietario? Sí. Y entonces, ¿qué le está transfiriendo? Por ejemplo, vendes una moto. Normalmente la gente, ¿qué hace cuando no es asesorado por un abogado? Le vende y le transfiere normalmente, pero todavía le debe 12 cuotas, por ejemplo. Entonces, si tú pactas la reserva de dominio de propiedad, pues tú sigues siendo propietario. ¿Y qué cosa le has transferido? Le has transferido un derecho de posesión, le has transferido un derecho de uso, pero ¿quién sigue siendo propietario? Tú, vendedor. Tu vendedor sigue siendo propietario hasta el pago de la última cuota. Qué interesante. A ver, algunas preguntas que se me ocurren. Jorge, ¿y qué pasa si él teniendo la posesión de la moto, sigamos con el ejemplo de la moto o de un carro, él está en posesión y resulta que él tiene una deuda
Él tiene una deuda. Y alguien pretende embargarle, le van a embargar y tú te quedas sin la moto, a pesar que tú eres el propietario porque no le habías transferido. No. Yo puedo oponerme a ese embargo que le hicieron porque él no es propietario, él solamente tenía el uso, pero el propietario era Jorge Gil. Para eso me sirve el pacto de reserva de dominio. Siempre y cuando no haya sido solamente un documento privado, sino que ese pacto se haya inscrito. En el caso de los vehículos, se inscribe el pacto, ¿correcto? Entonces yo puedo oponerme. Si ya se lo llevaron físicamente, puedo presentar mi oposición a ese embargo. Eso se llama en derecho tercería. Tercería. Señor juez, esa moto me sigue perteneciendo a mí. En el contrato estaba el pacto de reserva de propiedad. Ahí está, ¿correcto? Entonces, puedo ser protegido siempre y cuando ese pacto haya sido escrito. Bien. En las propiedades inmuebles, igualito. ¿Sabes qué? Te voy a dar una referencia. Cuando tú compras en una tienda, Electra, tiendas de artefactos, hay unas cláusulas chiquitas. Por lo general, en esas cláusulas chiquitas, no en las cláusulas grandes, colocan ese pacto de reserva de dominio. Sino que uno no lo lee, pues. Uno no lo lee, pero están esas cláusulas chiquititas, escritas. Ahí está el pacto de reserva de dominio. Bien. Entonces, quiero hacerles otra peculiaridad. Cuando tú vendes un contrato de compra-venta, si tú vendes una propiedad, llámese un departamento, y lo vendes y te pagan al contado, por lo general el registrador, cuando ve ese contrato, lo va a inscribir a tu nombre, ¿no? Al nuevo propietario, al nuevo comprador, sin ningún problema. Eso es lo que normalmente pasa. Pero ¿qué sucede si es que la compra es a plazos? ¿Qué sucede si la compra es a plazos? Y vamos a suponer que no has hecho el pacto de reserva de dominio. Es decir, en primer lugar, ¿le has transferido la propiedad? Sí, porque no se puso el pacto de reserva de dominio y lo transferiste a plazos. Entonces, ¿qué sucedería en ese escenario si es que no te cumple? Ya le entregaste la propiedad, él ya ocupa el departamento, has pactado que en 5 años te dio un inicial y en 5 años te va a pagar las cuotas. ¿Y qué sucede si es que llega al segundo año y deja de pagarte las cuotas? Algunos dirán, algunos que saben dirán, debió haber pactado un contrato con garantía hipotecaria, ¿no? Con garantía hipotecaria, lo que hablamos ayer. Claro, si yo estoy vendiendo a crédito un departamento, qué mejor garantía que a su vez ese mismo departamento me otorgue una hipoteca a favor mío, de mi mismo departamento. Es decir, yo sí le transfiero la propiedad, perfecto. Pero a la vez, tú dame en garantía hipotecaria ese mismo departamento. De tal manera que si tú no cumples, yo inicio un juicio por el pago del saldo que tú me debes para ejecutar, sacarlo a remate ese departamento, el que yo te he vendido. Con lo cual, este pacto es válido, con contrato de compra-venta con garantía hipotecaria. Pero, ¿qué sucede si por alguna razón te contrataste un abogado que desconoce, que no tiene experiencia, lo que fuera, y tú celebras un contrato normal de compra-venta
y en las cláusulas del contrato dice que lo va a cancelar en 5 años, que te da un inicial del 30% y las demás te dan cuotas de $2,000 durante 5 años. Vamos a imaginarnos. Y no pactaste la hipoteca a favor del vendedor, o sea, nada te protegía. ¿Qué sucede en ese caso? En algunos países latinoamericanos, incluyendo el Perú, toman nota de esta pepota de oro, incluyendo el Perú, los registradores, escuchen bien, los registradores están en la obligación legal de que cuando encuentren una transferencia de una propiedad, llámese inmuebles, a plazos, en forma automática o por mandato de la ley, inscriban en la parte de gravamen una hipoteca legal, es decir, una hipoteca automática de protección al vendedor. ¿Me están escuchando? Una hipoteca automática protegiendo al vendedor en caso no le terminen de pagar las cuotas. ¿Se entendió? En el Perú y en otros países, si hay un abogado de otro país, Colombia, Ecuador, Panamá, y sabe de esta cláusula, confírmame que en tu país también existe ese mandato legal de protección. Por tanto, le digo a todos ustedes que si hay una persona que tiene un contrato de compra-venta, él es el vendedor, y lo ha dejado a plazos, tiene que verificar que en la partida registral exista una hipoteca legal por mandato de la ley. Y si no lo tiene, se le pasó a un registrador, vaya a reclamar esa hipoteca porque lo tiene que hacer de oficio. Porque se le pasó a ese registrador. La ley está establecida, no he anotado la ley, pero en el Perú está establecido eso. ¿Ok? Estamos de acuerdo. Eso se llama hipoteca legal. En un contrato de compra-venta también se puede pactar, habrán escuchado, la cláusula de retroventa. ¿Qué cosa es la cláusula de retroventa? Vamos a explicarlo. ¿Qué es la cláusula de retroventa? La cláusula de retroventa no es otra cosa que pactes en un contrato de compra-venta normal y natural donde el que vende se arrepienta. O sea, yo vendedor me arrepiento o reflexiono o lo que fuera y pueda yo nuevamente recuperar mi propiedad. Obviamente hay un plazo y yo para recuperar mi propiedad tengo que devolver el dinero que el comprador me pagó. Primero, el plazo máximo que se establece en la ley peruana, en Colombia creo que es 4 años, confírmeme si hay un abogado colombiano, 4 años. En el Perú es 2 años. En México, confírmeme un abogado mexicano, me parece que también son 4 años, me parece. Lo que pasa es que en México, cada estado tiene su propio código civil y no necesariamente lo que dice en un estado, el DF, necesariamente en León es lo mismo. O sea, ahí difieren las normas. A ver, vamos a explicar bien esta parte. El comprador me paga por mi departamento un dinero, es una compra-venta normal. Pero yo puedo pactar la retroventa donde Jorge Gil en forma unilateral ejerce su derecho para que en un plazo máximo de 2 años, puede ser que al año y 8 meses o lo que fuera, pueda recuperar ese departamento, previa devolución del dinero y de lo que hayamos pactado. Podemos haber pactado un interés, podemos haber pactado gastos, todo lo que se ha pactado. Y entonces es potestad mía de Jorge Gil para poder recuperarlo o no recuperarlo. Si pasan los 2 años,
el que compró esa propiedad en forma automática ya es dueño y podrá transferir. Mientras tanto, en esos 2 años, el comprador no va a poder transferir la propiedad porque está inscrito el pacto de retroventa. El comprador realmente tiene una cláusula que le impide vender en esos 2 años. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Porque está inscrito ese pacto de retroventa. Esa es una situación excepcional en nuestro Código Civil y en todo Latinoamérica. ¿Ok? Ese pacto de retroventa. Bien, habrán escuchado también en un contrato de compra-venta la famosa cláusula penal. Habrán escuchado, habrán visto un ítem que dice cláusula penal. ¿Y qué cosa es la cláusula penal? Es como llegar a un acuerdo entre comprador y vendedor y pactar un monto anticipado, una especie de indemnización, en caso una de las partes o viceversa no cumpla su prestación, no cumpla lo que se está obligando. Y entonces, en vez que esa indemnización, producto del incumplimiento de algo, las partes se ponen de acuerdo cuánto va a ser ese monto. En vez que lo resuelve el juez y el juez determine cuál será el monto por esa indemnización, por el daño causado, en caso haya un incumplimiento de una de las partes. Eso se llama cláusula penal. Ejemplo típico que ustedes habrán visto, por ejemplo, es esa famosa cláusula penal donde dice que si vencido el contrato de arrendamiento, el arrendatario o el inquilino no se retira en la fecha de vencimiento del contrato, cada día que pase pagará la suma de $50, $100 diarios hasta el día que se retire, por ejemplo. Esa es una cláusula penal típica, que no es otra cosa una indemnización pactada. De tal manera que si este señor, este inquilino, se retira a los 20 días recién, después que se había vencido el contrato y se ha pactado $100 diarios, el propietario podrá presentar una demanda diciéndole al señor juez que haga cumplir esa cláusula penal y que cobrar los $2,000 por los 20 días que se quedó, por ejemplo. Esa es una cláusula penal. En los contratos de compra-venta igual se pueden pactar cláusulas penales en cualquier tipo de contrato donde algo se tenga que cumplir. Por ejemplo, en un contrato de compra-venta se señala, se dice, ¿no? Que el plazo máximo de firmada la minuta será de 3 días para firmar la escritura pública, tanto por el comprador como por el vendedor. 3 días sobrado. En caso cualquiera de las partes, sea el comprador o el vendedor, no cumpliera con lo establecido de los 3 días, cada día que pase aquel que no firme la escritura pública, se aplicará una penalidad, por ejemplo, $200 por día. Entonces, mientras tú puedas pactar y no vaya contra el orden público, ese pacto es válido. Y esto es lo que conocemos como pacto de una cláusula penal. Eso se llama cláusula penal. ¿Ok? Bien. Otra cláusula que ustedes habrán visto en un contrato de compra-venta o lo van a ver, es esa cláusula que dice
saneamiento por evicción. ¿Qué es eso? Dice, el vendedor se obliga al saneamiento por evicción en caso sucediera. ¿Qué es eso? ¿Qué es saneamiento por evicción? Habrán visto esa cláusula, ¿verdad? Sí, dígame si lo han visto. Eso significa, esa cláusula, en realidad significa mucho, pero vamos a poner el concepto general. Eso significa que el vendedor, el que era propietario, se obliga a futuro que exista algún vicio oculto o alguna situación que el comprador en ese momento no lo puede observar o no puede razonar, por ejemplo. ¿No? Algún vicio oculto que exista en la propiedad. Y entonces el vendedor se hace responsable en caso eso existiera. ¿Sí? Eso es saneamiento por evicción. Cualquier cosa oculta. ¿Qué puede ser oculto? Digamos que el propietario sabía o responde porque en ese lugar había mucho salitre o estaba cerca un pantano, él sabía y resulta que hay una humedad terrible que afecta a la propiedad, por ejemplo. El saneamiento también puede ser en cuanto a temas administrativos, por ejemplo, en el municipio. Entonces, eso es una cláusula como de protección para el nuevo comprador respecto a situaciones futuras que puedan pasar de esa propiedad. Por eso se pacta esa cláusula de saneamiento por evicción, que ustedes, estoy seguro, lo deben haber visto varias veces en un contrato. ¿Sí? Bien, ¿qué más? ¿Qué más podemos? En realidad hay varias cositas en un contrato de compra-venta, pero yo quiero solamente como cultura general las partes más importantes. Después habrán visto una cláusula que dice que las partes transfieren la propiedad en la modalidad ad corpus. ¿Quién ha visto esa palabra ad corpus? AD separado corpus. ¿Sí? Y de tal manera, después en otra cláusula aparte, dice que ambas partes no reclamarán en el futuro y que compensan. ¿Han visto esa cláusula? Pero dice la palabra ad corpus. ¿Qué es pactar ad corpus y qué cosa es no pactar ad corpus? ¿Qué hace la diferencia entre un contrato de compra-ventas con la cláusula ad corpus y en otro contrato de compra-venta sin la cláusula ad corpus? ¿Cuál es la diferencia? Bien, vamos a explicar. Vamos a empezar primero con la cláusula ad corpus. ¿Qué significa eso? Significa que lo que se está vendiendo y lo que se está comprando, ambas partes están de acuerdo con lo que ven, sin importar el detalle del metraje. Supongamos que el que vende dice, vendo un departamento de 120 metros cuadrados, con 3 dormitorios, con sala, etcétera, pero 120 metros cuadrados. Cuando ven la partida registral o el certificado, ahí dice 120 metros cuadrados. Pero resulta que para evitarse problemas de números y detalles, el precio que pactaron de venta, ¿es correcto? Pactan las partes que el precio se paga mediante la modalidad ad corpus. ¿Qué significa? Lo que miran, lo que observan, lo que tocan, no toman en cuenta el detalle del metraje que dice la partida registral o lo que pueda medir a futuro el comprador. Porque, ¿qué pasaría si es que esta cláusula no se coloca y resulta que el comprador mide y pueden pasar dos cosas? La primera, que mida y solamente mide 110 metros. Pero dice la partida registral que es 120 y la publicidad decía que era 120 y tiene 110 metros.
y no se puso la cláusula ad corpus, el comprador podría legalmente reclamarle al vendedor que en proporción al precio que ha pagado, le devuelva lo que le corresponde a 10 metros menos. ¿Estamos de acuerdo o no? Le devuelva 10 metros menos porque se entiende que lo que pagaron es por el metraje que se señalaba tanto en la publicidad como en la partida de registro. Eso es entonces cuando no se coloca la palabra ad corpus. Pero ¿qué sucede cuando se coloca? Por eso que la mayoría de contratos, ustedes habrán visto, que se coloca la palabra ad corpus, casi todos. ¿Para qué? Para evitar problemas futuros, problemas tanto con tanto el comprador o el vendedor. Para evitar esos problemas se coloca la palabra ad corpus, de tal manera que ninguna de las partes pueda reclamar, porque puede suceder al revés también, cosa muy rara, ¿no? Pero puede suceder al revés, donde se dice que se está vendiendo 120 metros cuadrados, pero cuando se vende resulta que tiene 130 metros cuadrados. Y por tanto, el vendedor podría reclamar válidamente, si no se pactó ad corpus, al comprador por la diferencia de los 10 metros que no lo tuvo en cuenta al momento de vender. Entonces, señores, como pueden darse cuenta ustedes, todos, es factible, la mayoría, pactar esa palabra ad corpus. Ya lo sabes. De esa manera, por eso que dicen que ambas partes se compensarán y que no hay derecho al reclamo de la nulidad ni interponer invalidez de este contrato. Habrán leído ustedes esta cláusula típica de los contratos de compra-venta, ¿verdad? Lo han leído. Estoy convencido que los que alguna vez han leído un contrato de compra-venta saben perfectamente de lo que estamos hablando. Bien. Hay en los contratos de compra-venta también se pactan cláusulas que puedan permitir resolver el contrato en forma expresa, cosa que eso no es muy común. Se puede pactar cláusulas que permitan dar por terminado el contrato en forma expresa. Les decía que eso no es muy común, pero se puede pactar, sobre todo, cuando el contrato es el tener que pagar a plazos. Cuando el contrato se paga a plazos. Cuando el pago no es en una sola armada, sino en 2, 3 años. Y entonces se pactan cláusulas de tal manera que para proteger el derecho de quien está vendiendo un bien, no vaya a ser que después no pueda incumplir, y por eso se pactan cláusulas de resolución. Ejemplo, una cláusula de una resolución podría ser si la persona, el comprador, por ejemplo, si compró con su esposa, entran en un proceso de divorcio. Eso es pacto válido. Si es que entran en un proceso de insolvencia, de quiebra, también es un pacto válido. ¿Pacto válido para qué? Para resolver, para terminar el contrato y devuélveme el bien, porque ha sucedido estas circunstancias. Ha pasado esto que ya lo habíamos pactado, que si sucedía, podríamos resolver el contrato, dar por terminado el contrato. ¿Ok? Entonces, ¿eso se puede pactar? Claro que se puede pactar en un contrato, ¿no? Esas situaciones, un contrato de compra-venta, también puede participar un garante. Claro, puede participar un garante. Sobre todo, vuelvo a repetir, en los contratos a plazos. Ese garante, ese aval, puede ser una empresa, el representante de una empresa,
O puede ser la misma persona, pero como persona jurídica, o cualquier tercero, avalar. El que avala solidariamente, ¿sí? El que avala solidariamente significa que también es corresponsable de la misma deuda. ¿Qué significa ser corresponsable? Que en el hipotético caso que no pague, uno le puede reclamar indistintamente al deudor a quien se le entregó el bien, o también de la misma manera y en forma paralela al aval solidario. Cualquiera puede pagar la deuda y a cualquiera lo demandas a los dos, a uno por aval y al otro por ser el obligador principal. Y si en el supuesto caso el que paga es el aval, o en el supuesto caso lo que le embarga para cobrar es del aval, el aval está en su derecho, lo que se conoce en repetir esa deuda, es decir, recuperar demandando al obligado principal. ¿Sí? Espero no haberlos mareado. Si tú como aval pagas una deuda, ya sea en forma voluntaria o que te embarguen tus bienes, tú puedes exigirle judicialmente a la persona que le avalaste para que a ti te reembolse y te pague. Eso se llama repetición a la persona que habías avalado. ¿Ok? Toda esa figura existe y todo lo que estoy hablando es aplicable para los bienes raíces como cultura general, incluso hasta para que orientes a tu abogado. Sí, la otra vez vino una cliente hace tiempo y me dice, doctor, yo le tuve que decir a mi abogado que haga tal cosa. Es increíble, me dice. ¿Qué? ¿No se dio cuenta? No sé, no sabía, pero yo sí sabía, porque yo le había escuchado a usted y yo le dije, doctor, pero ¿no puede aplicar? Claro, puede ser, déjame ver. Pasa, por eso te digo, tienes que tener cultura general de todo lo que estamos hablando el día de hoy. Bien, señores, el tiempo pasa rápido, son 5 para las 10 y bueno, nos quedó corto. Para la próxima semana vamos a hablar de otros contratos. Nos falta hablar de los contratos preparatorios, por ejemplo. Aquello de los contratos de bien futuro, no existen, pero van a existir. Vamos a hablar de esos contratos, en qué parte se utilizan en los bienes raíces. Por ejemplo, ¿cómo le construyes, si tú llegas a negociar, cómo le construyes la terraza, el techo, ¿no? La azotea, si todavía no existe? Ahí tiene que entrar un contrato de bien futuro o contrato preparatorio. Vamos a hablar de los contratos preparatorios. ¿Cuál es el propósito de un contrato preparatorio que está establecido en nuestros códigos civiles? ¿Cómo pactas un contrato de algo que todavía no existe? Por ejemplo, vas y le dices, señora, usted ha sembrado maíz, le compro toda la cosecha, pero si todavía no existe el bien, ¿se puede pactar cláusulas donde de algo que no existe ya tú le compres anticipadamente? Sí, claro que se puede, todo eso es posible. Vamos a hablar, lo vamos a programar para la próxima semana para seguir aprendiendo sobre contratos, sobre hipotecas, sobre otros. Me han escrito bastante que quieren aprender mucho sobre aquello que hablé de las garantías mobiliarias. El día de ayer le dejé el caramelo en los labios. Vamos a hablar cómo funciona y cómo opera esto de las garantías mobiliarias y que cualquier cosa puedes dar en garantía y mira, inscribirlo en los registros públicos, aquel bien que lo tienes en tu casa, que pueden ser muebles o lo que fuera, y pueden ser protocolarmente inscritos en registros públicos. Esas son las garantías mobiliarias. Si estás interesado en comprar nuestro curso virtual, estás interesado en participar físicamente en el mes de mayo del curso de remates, en remates en general, pide informes al inbox, pide al inbox. Ahí mañana te van a contestar y te van a dar toda la información. Bien, hasta el día de mañana con otro tema. Chau, nos vemos. Hasta mañana.